Así inicia Es Noticia, Noticia en Profundidad. Qué placer acompañarles. Soy Tatiana Pérez y les saludo desde nuestra sede central en Caracas, en Venezuela. A partir de este momento, en la próxima hora, tenemos 3 temas que son noticia. Aquí están en titulares. En Noticia de Ecuador, el gobierno admite una cifra mucho menor a los contagiados y muertos por COVID-19 en el país, en particular en Guayaquil. En esta ciudad costera, el sistema de salud está colapsado. En videos, familiares de víctimas de la enfermedad claman para que sus cuerpos sean buscados por medicina legal. Tenemos esta cruda radiografía. Segundo tema que es noticia en titulares, Venezuela. Gobierno condena nueva acción injerencista de Estados Unidos. Desde la Casa Blanca se anuncia un marco para la transición democrática tutelado por Washington. Desde Venezuela señalan que el país nadie lo tutela. Tenemos la información, tenemos el análisis de este escenario. Tercer tema que es noticia, Argentina. En plena lucha contra la pandemia, la oposición arma un plan de descreto en contra del gobierno Fernández. El motivo es el llamado del presidente al sector empresarial para que no despida trabajadores. Detallamos este escenario y lo analizamos. En Noticia que así comienza, bienvenidos, bienvenidas. Noticia Ecuador, esta nación es una de las más golpeadas de América Latina por la pandemia del COVID-19. El sistema sanitario colapsa y deja imágenes desgarradoras, particularmente en la ciudad de Guayaquil, la ciudad más grande del país. Según datos oficiales, hasta la fecha hay más de 2.300 casos confirmados de COVID-19 y 79 fallecidos. La provincia de Guayas es la más afectada con casi el 70% de los casos, más de 1.600 contagiados. Las cifras, sin embargo, no concuerdan con la realidad en las calles. La Policía Nacional de Guayaquil, capital de Guayas, reportó el levantamiento de 308 cadáveres entre el 23 y el 30 de marzo y otros 111 estarían pendientes de ser recogidos este martes. La pandemia colapsó el sistema sanitario. Ciudadanos denuncian que cadáveres permanecen apilados en hospitales, clínicas y camiones refrigerantes, lo que ha dado pie a que los cuerpos no puedan ser identificados. Necesito ayuda, estoy en la clínica Kennedy, los cuerpos apilados, por favor. Necesito ayuda. Ahí está, hay un camión con cuerpos. Nadie da razón del cuerpo de mi abuelita. También incrementan las denuncias sobre cadáveres que no habrían sido retirados de sus domicilios por las autoridades ni los servicios funerarios. Otros permanecen tirados por días en las calles. El colapso es tal que se está negando la atención hospitalaria. Miren la cantidad de gente esperando cama, esperando oxígeno. Si te mueres, es uno menos para ellos, una carga menos. Esta es la vida de aquí, la vida que la gente no sabe. Solamente los traen, los dejan a morir porque si el acompañante viene y lleva con contaminado, nos dicen, contaminado, llévenlo a su casa a morir, nada más. Los velorios están prohibidos, sea por coronavirus o no. En Guayaquil, la cremación cuesta $1.700. Familiares de los difuntos madrugan en filas para entrar entre los 50 cupos diarios y poder dar el último adiós a sus allegados. El propio presidente Lenín Moreno confirmó la construcción de una fosa común en un cementerio de esa ciudad para inhumar a los cuerpos de personas fallecidas por coronavirus. Quienes se mantienen en cuarentena colectiva obligatoria temen por sus vidas, reclaman al gobierno medidas de salubridad.
Estamos solicitando que por favor el Ministerio de Salud nos traiga acá a las casas colectivas lo que es la fumigación, si puede haber brigadas de salud también, porque con esto de la pandemia y la cuarentena que estamos todos en nuestras casas no podemos salir. Los ecuatorianos solicitan apoyo económico ante el impedimento de laborar. Necesitamos ayuda de ustedes porque soy comerciante y no puedo seguir laborar por lo que está pasando ahora. Mi nombre es Viviana Ceballos, tengo 19 años. Yo estaba trabajando en comerciante ambulante, vendiendo desayunos, tortillas y esas cosas, y ahorita nadie me está comprando y tengo un niño pequeño. El pasado 19 de marzo, la alcaldesa de Guayaquil, Cynthia Viteri, movilizó una docena de camionetas oficiales sobre la pista del aeropuerto de la ciudad para impedir el aterrizaje de un vuelo procedente de Madrid que repatriaría a ciudadanos españoles. La pandemia no solo dejó al descubierto la falta de humanidad de algunos personajes, sino el fracaso de un sistema en el que la salud se maneja como mercancía. Ahí está esta radiografía. Vamos a sumar más análisis para entender aún más de lo que está sucediendo en esta región del Ecuador y además entender las causas también y consecuencias de esta situación. Para ello nos acompaña María José de Luca. Ella es periodista guayaquileña, colaboradora en varios medios digitales del país. María José, buenas noches. Tatiana, qué gusto saludarte y a la audiencia de Telesur también. Muchísimas gracias. En el ejercicio periodístico les llegan a ustedes, seguramente en un momento tan dramático como este, muchísima información. ¿Qué momento se está viviendo? ¿Cómo lo reciben ustedes desde esta visión periodística? Efectivamente, Tatiana, yo te puedo compartir un poco de los datos que tienen que ver con información oficial y además datos que se han difundido en medios de comunicación formales y distintos también profesionales que están dando su información y compartiendo datos en sus redes sociales con información bastante precisa y procesando esa información emitida por las voces oficiales. La nota que vimos en un principio es bastante completa. Efectivamente se vive, especialmente en la ciudad de Guayaquil, un colapso a nivel sanitario, a nivel hospitalario, a nivel funerario, a nivel de algunos productos que escasean. Por ejemplo, en Guayaquil es muy difícil conseguir ahora paracetamol, algo tan sencillo como el paracetamol, la vitamina C, que es supremamente importante, escasea. Las pruebas de COVID-19 no hay suficientes y hay que esperar muchísimo tiempo justamente para que se puedan desarrollar, implementar esas pruebas en las personas. Y no solamente eso, tenemos que el Ecuador es el primer país en la región por millón de habitantes que ocupa pues el primer lugar en decesos. Justamente leí hace poco en el portal del PhD Byron Villasís, que es exdirector de Ecuador en Cifras, que justamente hay 4.31 muertes por millón de habitantes en el Ecuador, seguido de Brasil, que está muy abajo, con 0.80 muertes por millón de habitantes, y Perú con 0.75 muertes por millón de habitantes, aunque luego justamente Villasís se explica que con el nuevo apelativo señalado por el Gobierno Nacional de fallecidos probables, puede llegar el dato de 7.85 muertos por millón de habitantes, lo cual es supremamente grave al ser un país con pequeño, digamos, y con población no abundante, digamos, ¿no? Ustedes durante esta jornada han emitido un tuit ofreciendo más información. Quiero conocer más de lo que hay allí precisamente. Le pido a la producción que lo ubiquemos en pantalla porque tiene que ver con un asunto dramático. ¿Qué hacer con las personas fallecidas? Allí está, dice lo siguiente. Emily Vera, concejal de Guayaquil, forma parte de la Comisión para Víctimas del COVID-19 con la finalidad de dar apoyo a las familias con cadáveres mediante el retiro y entierro en fosas individuales. Vía colectivos canalizaremos avisos. ¿Es posible tener un promedio de cuántas denuncias, por ejemplo, están llegando? Hemos visto sí muchas a través de las redes sociales, pero la información que a ustedes les llega, María José.
Sí, efectivamente, según voces oficiales, se están levantando, por ejemplo, según el último reporte de la ministra de Gobierno, entre alrededor de 100 cadáveres cada 3 días. El asunto es que hay personas que han fallecido en sus hogares, que ya tienen de 2 a 4 días, 5 días, esperando ser fallecidos, ser recogidos, digamos, los cuerpos, y ese servicio está completamente lento. Entonces, ¿qué es lo que está pasando? Se están organizando también, los concejales de la ciudad de Guayaquil, como en el caso de esta concejal Emily Vera, que las personas que nos están viendo y que necesiten un servicio como este, pueden recurrir a ella para que pueda hacer la gestión. Lo que está pasando acá en el país, es que la ciudadanía, la empresa privada, se está organizando justamente para brindar servicios que desde un momento el Estado debió haberlos brindado. Es decir, está bien que la colaboración de la ciudadanía se haga presente, pero es el Estado en el que en una primera instancia tenía que haber, contenido toda esta situación que se está presentando. Como tú sabes, Tatiana, la mayoría de los casos del COVID son importados, ingresaron al país por los aeropuertos, a la gente se les tomaba la temperatura solamente y se iban pues para su casa, ¿no? Cuando debió establecerse un centro epidemiológico, etcétera, no lo digo yo, lo dicen pues especialistas en salud pública del país, no se tomaron las medidas preventivas en el tiempo que debieron tomarse, ¿no? Entonces ahora vemos el estado de la situación, tenemos, como vimos en los videos que presentaron ustedes, cadáveres ya en las calles, en el centro de la ciudad, sobre todo hasta la mañana de hoy, estaban cadáveres en el centro de la ciudad y se podían visualizar lamentablemente videos, fotografías en las aceras. En el sector de la Nueva Prosperina, que es al norte, al noroeste de la ciudad, otros cadáveres también. No contesta el 911, es supremamente difícil acceder a esta plataforma. Hace más de una semana que el problema de los cuerpos es inminente, por lo tanto, las personas que fallecen en las casas no están totalmente contabilizadas y, por tanto, las cifras oficiales no son efectivamente correctas en vista de que no están contabilizados todos. Un periodista justamente de televisión reportó la mañana de hoy que en el Hospital del Seguro, al sur de Guayaquil, por el lado del centro de diálisis, han dejado cuerpos de personas fallecidas, lo que justamente no ocurría. Hoy recién, el día de hoy, la alcaldesa de Guayaquil difundió un tuit donde indicaba que se destinarán $850,000 para kits alimenticios para las familias vulnerables, porque ese justamente, Tatiana, es otro tema, que desde un inicio no se dio cabida o no se presentó o no se tuvo presente dentro de la estrategia gubernamental aquellas familias y sectores vulnerables que es supremamente difícil para ellos quedarse en casa, es decir, son personas que viven en el día a día. Recordemos que el Ecuador tiene una tasa importante de subempleo y desempleo, por tanto, las personas necesitan salir a la calle para comer ese mismo día. Entonces, vimos que en la cadena del presidente Lenín Moreno, el día 15 de marzo, hablaba justamente del teletrabajo, hablaba de poder pedir, servicios a domicilio, refiriéndose sobre todo, y es la percepción que se tuvo, a una clase media, a una clase alta, y no haciendo referencia, por lo menos en esa cadena del 15 de marzo, no se hizo ninguna referencia a estos sectores. ¿Cuál es la estrategia que se iba a tener con las familias vulnerables? Recordemos que aquí en Guayaquil es una ciudad costera con temperaturas muy elevadas. Tenemos, en los últimos días se han reportado temperaturas de 30 a 32 grados, hace un calor extremo, es muy difícil realmente permanecer en las casas por mucho tiempo, hay que hacerlo por supuesto, y mucho más en los sectores populares donde el hacinamiento es muy alto. Entonces, claro, la vida de barrio se desarrolla sobre todo en las calles, en las aceras, en los partidos de fútbol, y la gente pues va a dormir a su casa, no permanece el día en la casa. Entonces, ese elemento dificulta muchísimo más el que la gente pueda pues, permanecer en sus casas, y a veces es muy fácil culpar a la ciudadanía por lo que está pasando en el Ecuador cuando hay una historia de exclusión por atrás e históricamente que no se la está contemplando.
Este es el panorama tan complejo que reviste la ciudad cuando vemos tal nivel de colapso que bien nos ayudas a entender. María José, muchísimas gracias por ayudarnos a comprenderlo. Buenas noches. Por supuesto, Tatiana, un abrazo. Muchísimas gracias, María José, un abrazo. Esto es lo que sucede en Guayaquil. ¿Qué pasa en el resto de la provincia, en la provincia de Guayas? Le preguntamos a Jan Chan, miembro de la Coordinadora de Organizaciones Sociales del Guayas. Jan, ¿cómo está? Muy buenas noches. ¿Cómo está? Un fuerte saludo latinoamericano, bolivariano, contento de que nos den este espacio para difundir y denunciar lo que estamos viviendo en estos momentos críticos en la ciudad de Guayaquil, especialmente en la provincia de Guayas. Especialmente en la provincia de Guayas. Esta radiografía que tenemos hasta este momento de Guayaquil, ¿se extiende al resto de la provincia o es epicentro, es un asunto nodal? Esta situación tan dramática, solo Guayaquil. Se extiende, por supuesto que se extiende también, pero la mayor énfasis de este fenómeno en estos momentos que está ocurriendo, en esta crisis sanitaria, la vive la ciudad de Guayaquil, especialmente los sectores más vulnerados y populares que históricamente nunca han tenido accesibilidad a los servicios básicos. Nosotros como coordinadora de organizaciones de Guayas, que somos más de 60 organizaciones de Guayas sociales, estamos haciendo un frente conjunto a las demás comunidades, los sectores populares en Guayaquil, contra el abandono estatal y más en esta emergencia sanitaria. Si históricamente han tenido conflictos con servicios básicos, con problemas de la vivienda, con problemas de víveres, imaginen cómo viven nuestros sectores en estos momentos con esta emergencia sanitaria. Esta emergencia sanitaria que nos obliga a nivel estatal, a medidas estatales, recordando que el Estado declara militarizar la ciudad de Guayaquil con estas medidas en las que nos lanzan un eslogan de no salir de casa. ¿Y cómo no salir de casa? Si todos nuestros sectores populares tienen carencia de servicios básicos, ¿cómo no salir de casa si tengo que ir a buscar el agua? Hay carencia de víveres, hay carencias con el tema de vivienda. El 12 de marzo del 2020, antes de que declaren la pandemia, aquí en Ecuador, en Guayaquil, en el sector Monte Sinaí, el Estado y la municipalidad proceden a desalojar a una cantidad de familias y días después vemos enfrentándonos con esta pandemia sanitaria, con esta emergencia sanitaria y qué respuestas tienen estos sectores que han sido desalojados. Quiero pedirte que miremos incluso un poco más atrás. En medio de esta situación tan triste, tan dramática, es como lo hemos visto a través de videos y redes sociales, es morir de hambre o morir por el COVID-19, por ese nuevo coronavirus. Por el virus. ¿Cómo se llega a esta situación? Me refiero especialmente a este nivel de colapso en el sistema sanitario. ¿Qué es lo que pasaba hasta hace 15 días con el sistema sanitario en Guayaquil? Vamos a ubicarlo en Guayaquil, en la provincia de Guayas. Lamentablemente Ecuador está viviendo y la población ecuatoriana está viviendo este proceso de emergencia sanitaria, lamentablemente con un gobierno de derecha, con un gobierno neoliberal que piensa en todas las prácticas políticas en beneficio y en pro de las empresas privadas y de las mineras que están aquí calcomiendo nuestra tierra y nuestro suelo. Ese es el gran problema. Hablamos de un proceso ecuatoriano en donde se ha abandonado totalmente al sector popular, no les han generado las posibilidades de vida, las condiciones de vida, y ahora está siendo perjudicada, siendo Guayas la provincia una de las provincias más empobrecidas a nivel nacional, con el tema de migraciones, con el tema de comerciantes informales. Es una fuerte realidad que se vive ya desde un proceso anterior y más aún en estos momentos con un gobierno neoliberal, en donde lo tenemos en estos momentos denunciando de que está tomando las medidas adecuadas para salvar a la población del COVID-19 y a su vez está aprobando y firmando una nueva deuda con el Fondo Monetario Internacional. Entonces vemos todas estas contradicciones. Claro, aquí hay algo además que queda bastante claro y es producto de toda esta situación, se llega ahora a esta crisis de la pandemia, colapsa el sistema de salud, el gobierno, es lógico, si revisamos las cifras no hay que tener mucha explicación matemática, no coinciden en esta realidad tan cruda con información que entrega el propio gobierno.
Si hay algo que se puede hacer en este momento para tratar de contener tal nivel de dolor, ¿por dónde debería comenzarse? Aquí, bien lo decía nuestra invitada anterior, hay un asunto además también de la vida cotidiana. Hay quienes asumen la disciplina social de quedarse en casa producto de la cuarentena, pero hay quienes también pues, necesitan salir y buscar la vida para sobrevivir. Así que en este momento tan complejo, ¿qué sería lo mejor para poder hacer y darle un poco de paz y tranquilidad a estas comunidades tan afectadas? Nosotras desde la Coordinadora de Organizaciones de Guayas estamos convocando y denunciando y llamando a las autoridades de la Organización Mundial de la Salud, a autoridades internacionales, a otros estados, que por favor haya un control, veedores que puedan venir a la ciudad de Guayaquil, específicamente a la provincia de Guaya, a llevar el seguimiento de lo que se está llevando y lo que se está siguiendo y viviendo al nivel del sistema público de salud, al nivel del sistema sanitario público, en donde ahora tenemos ya lo decía la compañera anterior, un sistema sanitario que está totalmente colapsado. Tenemos una gran cantidad aquí en el Guayas de personas que están falleciendo por problemas de respiración, neumonía, en la cual por no ser detectados supuestamente por el Estado oficialmente de coronavirus, les están cobrando, les están exigiendo primeramente, es una orden que ha dado el sistema sanitario público de cremar a sus fallecidos, ¿no? De cremar a los muertos. Esta cremación cuesta entre $1.300 y $1.500, algo así, cosa que los sectores populares no tienen dónde y cómo pagar. Producto de este colapso sanitario, hay una cantidad de fallecidos por unas muertes de dudosa procedencia que el Estado y el Ministerio de Salud no quiere y no le interesa oficializar. Por eso es que los datos que están dando de los supuestos muertos o fallecidos por el coronavirus no son datos reales, no son datos estudiados. Actualmente la Defensoría del Pueblo y el CIDH, la Comisión Internacional de Derechos Humanos, está levantando un registro para las familias que tienen casos de familiares fallecidos, para así más o menos llevar el conteo de cuántos fallecidos que no han sido los cuerpos levantados por el sistema sanitario público hay en estos momentos, ¿no? Fuera de eso, aprovecho también que la Defensoría del Pueblo y el CIDH está haciendo una fuerte campaña para rescatar a los migrantes ecuatorianos que están en los aeropuertos de otros países, y también para que regresen los migrantes, los extranjeros que están en nuestros aeropuertos atrapados, que no pueden regresar a sus destinos. Esa es la situación, este panorama nos han ayudado a comprenderlo dos invitados precisamente desde una de las ciudades más golpeadas del Ecuador, como es Guayaquil, ante esta situación, las consecuencias del COVID-19. Jan, gracias por esto, muy buenas noches. Gracias a ustedes. Gracias, muy buenas noches. Así nos vamos a la primera pausa en esta emisión de Es Noticia. Al volver, Es Noticia Venezuela. El gobierno condena nueva acción injerencista de Estados Unidos. Desde la Casa Blanca se anuncia un marco para la transición democrática tutelado por Washington, por supuesto. Desde Venezuela señalan que al país nadie lo tutela. Tenemos información, tenemos el análisis al volver en Es Noticia. Noticia Venezuela, el gobierno planta cara ante un nuevo intento de injerencia dirigido por el Departamento de Estado de Estados Unidos, que intenta imponer un supuesto gobierno de transición, institución ajena a la Constitución de este país suramericano. El secretario de Estado Mike Pompeo expuso en rueda de prensa el plan que el gobierno de Estados Unidos pretende imponer al país caribeño,
donde sugirió la conformación de un Consejo de Estado conformado por 5 integrantes, donde no podría estar el presidente Nicolás Maduro, quien fue democráticamente reelecto el 20 de mayo de 2018, con más del 67% de los votos para el período presidencial 2019-2025. A cambio de esta demanda injerencista, el gobierno estadounidense ofreció suspender el conjunto de medidas coercitivas que ejecuta contra Venezuela desde el año 2015, que intentan estrangular la economía para propiciar un cambio político más favorable a sus intereses. En respuesta a este planteamiento, el canciller de Venezuela, Jorge Arriaza, respondió en su cuenta Twitter ante la pretensión del Departamento de Estado de Estados Unidos de imponer en nuestro país una pseudo propuesta intervencionista de gobierno tutelado. El gobierno bolivariano reitera que Venezuela no acepta ni aceptará jamás tutelaje alguno de ningún gobierno extranjero, acompañado de un comunicado oficial donde el Ministerio de Relaciones Exteriores rechaza categóricamente las declaraciones de su par estadounidense. En la misma línea, Arriaza aseguró en una entrevista a un medio radial colombiano que la intención de la dirigencia política estadounidense es apoderarse de los abundantes recursos naturales presentes en territorio venezolano. El presidente Trump y su administración tienen una obsesión con hacer cumplir su voluntad aquí, retomar el control del petróleo venezolano, de las riquezas venezolanas, retomar el control del poder en Venezuela, que lo tuvieron hasta el año 99. Pero nosotros hacemos lo que dice el pueblo venezolano, no lo que dice el presidente Trump. Si algún día ellos quieren respetar a Venezuela, nosotros, bienvenido a ese respeto, nosotros les respetaremos a ellos como es debido y estableceremos las mejores relaciones. Hasta tanto eso ocurra, las relaciones son de tensión, de defensa de nuestra soberanía y, bueno, y antiimperialistas como deben serlo. La actitud de Estados Unidos evidencia el desgaste e incapacidad de la oposición venezolana para obtener el poder político por vías democráticas. El gobierno bolivariano que encabeza el presidente Nicolás Maduro ha sido considerado hostil por el gobierno estadounidense desde que Hugo Chávez, líder de la revolución, llegara a la presidencia en 1999. Desde entonces, ha ejecutado sistemáticamente todo tipo de orientaciones, legales o ilegales, para derrocar el proceso político contrahegemónico que se desarrolla en Venezuela. Y esta noche hay más noticias, de eso le preguntamos de inmediato a nuestra corresponsal Madeleine García desde nuestra sala de redacción aquí en Caracas. Madeleine, muy buenas noches. Se ha reunido esta noche el Consejo de Estado, órgano consultivo del presidente de la Nación, para revisar el panorama. En tanto, la situación del COVID-19, en tanto, ha dicho el presidente Maduro, en la defensa de la institucionalidad del país a propósito de este nuevo acto injerencista de Estados Unidos. ¿Qué se ha dicho? Adelante, buenas noches. Así es, muy buenas noches, Tatiana. Pues la vicepresidenta de la República, Delcy Rodríguez, quien preside el Consejo de Estado de la Nación, que es convocado por el presidente Nicolás Maduro, que es convocado además sobre la base de la Constitución de Venezuela en 2 de sus artículos y en donde el mandatario venezolano puede invitar a 5 personas. Entre ellos estaba el presidente de la Asamblea Nacional, Luis Parra, el presidente del Tribunal Supremo de Justicia, el procurador de la Nación, también el gobernador del estado Miranda y el ministro de la Defensa. Pues declararon allí en emergencia el Consejo de Estado para poder evaluar permanentemente, hacer propuestas permanentemente sobre los procedimientos, sobre los planes y políticas que se van a aplicar a la nación para enfrentar el coronavirus. Allí cada una de las personas que estaban como invitados, incluyendo al diputado Luis Parra, diputado de la oposición disidente, a Juan Guaidó, quien además dijo que había que apartar las diferencias, que él llamaba a la unidad nacional por la vida. Hizo una propuesta incluso de declarar un estado humanitario en Venezuela, en donde se atendiera y se profundizaran los planes sociales para la población, y esto fue acogido por el presidente Nicolás Maduro. Pues él estaba en esa reunión, hizo esa propuesta y cada uno
también hizo propuestas. El ministro de la Defensa, por ejemplo, denunció algo gravísimo, y es que cerca de la isla de la Tortuga entró a aguas jurisdiccionales de Venezuela un buque supuestamente que provenía de una de las islas de Aruba, si mal no recuerdo, y dijo que supuestamente este barco venía con turistas. La Armada venezolana los invitó a trasladarse hacia la isla de Margarita, y en el camino este barco embistió al buque de la Armada venezolana, que se hundió. Lograron salvarse los tripulantes, el personal militar que estaba allí, también lograron recuperar las armas, pero dice el ministro de la Defensa que esto no está aislado de toda la agresión que, como tú has dicho, ya se ha desarrollado durante toda esta semana. El presidente Nicolás Maduro dijo, hay que preguntarse muchas cosas. ¿Por qué estaba ese barco allí? El gobierno venezolano, a través de la Armada, pues fue a buscarlo, o lo aceptó precisamente en el marco de esta emergencia. Como hay varios buques en donde hay turistas y no son aceptados por los diferentes países, pero se va a implementar un protocolo porque no está aislado, así lo dijo el ministro de la Defensa, de todas estas agresiones que comenzaron justo el 26 de marzo. Tatiana, hay que recordarlo rápidamente, cuando Cliver Alcalá, quien es un exmilitar de la Fuerza venezolana, de la Fuerza Armada venezolana, pues confesó el plan que había para introducir armas, asesinar al presidente Nicolás Maduro, entre otros objetivos militares. Luego de allí vino la siguiente agresión de Estados Unidos de presentar cargos contra el presidente Nicolás Maduro y otros altos funcionarios como supuestos narcotraficantes y terroristas, como una manera de chantaje y presión, para lo que hoy el secretario de Estado de Estados Unidos, Mike Pompeo, dijo en una pseudo propuesta, así lo calificó el gobierno venezolano en un comunicado, rechazando, por supuesto, estas pretensiones de Estados Unidos de querer imponer un supuesto Consejo de Estado, que sí se realizó hoy de manera oficial por el presidente Nicolás Maduro y la vicepresidenta, y proponer con esto un periodo de 6 a 12 meses donde deberían hacerse elecciones, en donde además, en un supuesto negado y por supuesto totalmente rechazado por el gobierno de Venezuela, en estas elecciones no debería participar ni el presidente Nicolás Maduro ni Juan Guaidó, en una suerte así como de equilibrar la situación, de dar una dádiva al gobierno de Venezuela. Así que todo esto forma parte de esta agresión, mientras Venezuela lucha, al igual que los demás países, por la sobrevivencia, por tratar de salvar a las personas del coronavirus. Se elevaron acá en Venezuela a 143 los casos, se descubrieron 8 nuevos casos con estas pesquisas que se están realizando con médicos cubanos y médicos venezolanos. Recordemos que acá en Venezuela también hay un equipo de expertos del gobierno chino que llegó recientemente para aportar sus experiencias, y va a haber un plan de trabajo con ellos para abordar esta situación. Y bueno, en medio de esto, la agresión del gobierno estadounidense, esta situación rara con este buque, Tatiana. Así que, bueno, Venezuela está, por un lado, transitando una agresión de golpe de Estado continuado por parte del gobierno de Estados Unidos, y por otro lado, bueno, enfrentando con mucha firmeza el tema del COVID-19. Y paralelamente, el Ministerio Público citó a Juan Guaidó para este próximo jueves a las 9 de la mañana a comparecer por sus vinculaciones ante esta revelación que hizo Cliver Alcalá Cordones, en donde lo señaló directamente a él de haber comprado las armas, de haber pactado un plan, una operación en donde además se entrenaron mercenarios para ingresar a Venezuela. Tatiana. Los distintos hechos allí planteados, Madeleine, para ir al análisis. Gracias, muy buenas noches. Muy buenas noches. Muy buenas noches. Vía telefónica nos acompaña el doctor Jesús David Rojas, copresidente de Trisol, profesor universitario, experto en derechos humanos. Doctor Jesús David, ¿cómo le va? Buenas noches. Buenas noches, Tatiana. Saludos a la audiencia. Muchas gracias. Inicialmente, conocer su visión acerca de este plan, entre otras cosas, bastante detallado, que entrega el secretario de Estado de Estados Unidos, Mike Pompeo, de ese marco de la llamada transición en Venezuela. Evidentemente, este plan de transición no está previsto en la Constitución,
y desde hace mucho tiempo es política de Estado, inclusive desde el presidente Chávez, que dentro de la Constitución todo, fuera de la Constitución nada. El Consejo de Estado tiene unas funciones, es un órgano consultivo del presidente de la República, tiene una conformación que está prevista en el artículo 252 de la Constitución, no se aceptan pretensiones de los Estados Unidos, además que llama la atención que los Estados Unidos, primero, al principio de la semana, el fin de semana, reconoció al señor Guaidó como presidente de la República, el lunes hace una acusación contra el presidente de la República y otros altos funcionarios en franca violación al debido proceso, a la presunción de inocencia, a una cantidad de derechos constitucionales relacionados al proceso, pero además en el día de hoy ya el señor Guaidó tiene que apartarse y el presidente de la República también, para que ellos convoquen un consejo de transición. O sea, es un chantaje continuado que yo me imagino que el gobierno de Venezuela está tomando nota de todas estas situaciones, sacando copias de los comunicados para consignarlos en la Corte Penal Internacional como un elemento más de presión de los crímenes de lesa humanidad por el cual se denunció en este año al presidente Trump. Doctor Jesús David, ¿y les deja ya de servir el operador de todas estas estrategias desde hace ya más de un año de Estados Unidos sobre Venezuela? ¿Les deja de servir Juan Guaidó ya? Ya, yo creo que ya Juan Guaidó cumplió su rol, tuvo la oportunidad. Yo creo que debe ser pronto que también la Embajada de España pida que se retire el señor Leopoldo López de su embajada en Caracas, porque la denuncia que hizo el señor Alcalá Cordones de manipulación para un magnicidio no son poca cosa. Además que el señor Alcalá Cordones, por unos videos que se han filtrado, cuando se monta en el avión de la DEA, la gente del personal de la DEA le lleva el maletín, se despide de abrazos, muy contrario a las bragas anaranjadas que están acostumbrados para personajes por los cuales se ofrecen 10 millones de dólares como medios de prueba, porque hay que aclarar que el presidente de la República, todo el mundo sabe, despacha desde el Palacio de Miraflores en Caracas, o sea que por el lugar no es. Lo que están buscando es informaciones y demuestra que la información o las acusaciones que están haciendo lo están haciendo sin ningún tipo de prueba. Para Colombia, doctor Jesús David, ¿esto qué significa? El presidente Duque también le había apostado a Guaidó. De hecho, recordemos que cuando aparecen las fotografías del diputado Guaidó con algunos de los cabecillas de los rastrojos, cuando se le pregunta al presidente de Colombia, Iván Duque, sobre esto, y su respuesta es que Guaidó es un titán. ¿Le apostaba? Ahora entonces, ¿qué pasará? ¿Cómo queda? Mire, la situación con Colombia y con Brasil, con el falta de respaldo del señor Guaidó, es muy delicada. Ya al señor Bolsonaro se le está pidiendo la renuncia, la excusa es por el mal manejo de la crisis del COVID-19, pero en el caso de Colombia es bien particular, que la popularidad del señor Duque es muy baja, hay muchos problemas sociales, está enfrentando también la pandemia que está afectando a todo el mundo. Venezuela, acaba de decir el presidente, que le va a donar unas máquinas que ellos no tienen para atender esa pandemia mundial, y él está involucrado no solamente en esto, sino en la apropiación de una empresa que tiene sede en Colombia, que es Monómero, de la cual ahora tiene que rendir cuentas por eso. Si ese presidente ya Guaidó ya no es presidente de Venezuela, él no le va a quedar más remedio que reconocerle al único presidente que tiene Venezuela, que es Nicolás Maduro. Por lo tanto, todas las operaciones que se hubiesen hecho con las empresas venezolanas allá son delicadas. Además, tendría que explicar cómo él le prestaba custodia al señor Alcalá Cordones en unos lugares de entrenamiento. Ya hay una doctrina que es interesante, que yo no sé si mucha gente la conoce, que se desarrolló en la UNEFA, la Universidad Nacional Experimental de la Fuerza Armada en Venezuela, que dice que las contratistas militares que en Colombia están permitidos, cuando crucen la frontera se convierten automáticamente en empresas criminales y de seguridad. Por lo tanto, se les asume y se les equipara como funcionarios del gobierno con el cual tienen relaciones y pueden ser considerados violadores de derechos humanos. Ese es el panorama en el que se da esta respuesta del gobierno del presidente Maduro ante esa propuesta en marco de transición para Venezuela. El gobierno, reiteramos, responde en que nadie lo tutela. Doctor Jesús David, gracias por ese análisis. Muy buenas noches.
Buenas noches. Muy buenas noches. Buenas noches. Así nos vamos a la segunda, última pausa en esta emisión de Es Noticia. Al volver, Es Noticia Argentina. En plena lucha contra la pandemia del COVID-19, la oposición arma un plan de descrédito contra el gobierno. El motivo es el llamado del presidente Alberto Fernández al sector empresarial para que no despida a trabajadores. Detallamos este escenario al volver y lo analizamos en Es Noticia. Noticia argentina. El gobierno exige humanidad a multinacionales, poner la vida por encima de la economía. Un llamado que generó tensión entre el sector y al mismo tiempo cacerolazos contra el presidente Fernández en zonas residenciales de Buenos Aires. Detalles a continuación. Bajo la crítica situación del coronavirus, el presidente argentino exhortó al gran capital nacional a poner el bienestar de millones de ciudadanos por encima del lucro individual, en un momento en que se ha logrado controlar la pandemia. No tenemos que caer en el falso dilema de ¿es la salud o es la economía? Miren, a mí alguna vez me tocó llegar al gobierno con Néstor Kirchner y hacernos cargo de un país que el año previo había tenido una caída del Producto Bruto Interno superior al 11%. Y nos pusimos a trabajar y levantamos la economía. Una economía que cae siempre se levanta, pero una vida que termina no la levantamos más. Voy a ser muy duro con el que rompe el acuerdo de precios y los precios máximos o especula en cualquier almacén perdido de la Argentina tratando de subir los precios y sacar una ganancia mayor en un momento de extrema necesidad de la sociedad argentina. Voy a ser duro con ellos y voy a ser duro también con los que despiden gente. Porque si algo tiene que enseñarnos la pandemia es la regla de la solidaridad. Aquí nadie se salva solo. Regla moral que tenemos como sociedad. Sectores reaccionarios afines al macrismo salieron en defensa de los grandes empresarios, impulsando la petición de bajar los salarios de funcionarios y cargos políticos. El inconsciente alegato es que Mauricio Macri donó su sueldo durante su mandato, obviando el hecho de que endeudó al país como nunca antes. Bots, fakers y cuentas fantasmas en las redes sociales se activaron bajo el comando de la ultraderecha y sus adláteres político-mediáticos como Jorge Lanata, Darío Lo Pérfido y Patricia Bullrich. También impulsaron un cacerolazo un día después de las declaraciones del presidente. Fernández calificó de miserables a los empresarios que despiden trabajadores en medio de la pandemia. El calificativo fue aplicado tras la noticia de que 1.450 obreros de Techín corrían peligro de quedarse sin empleo. Pese a que los intereses del capital arremete contra los derechos básicos de la ciudadanía, el gobierno mantiene la política de ocuparse de los más vulnerables con medidas que alivien los efectos de la pandemia. Allí los hechos. Vamos a entrar de inmediato con el análisis. Para ello nos acompaña Martín Granovsky. Él es periodista, articulista del diario Página 2, es catedrático, nos acompaña desde Buenos Aires, en Argentina. Martín, qué placer, ¿cómo te va? Muy buenas noches. Hola Martín, ¿me escuchas? Buenas noches. Estaba preguntándote ahora sí. ¿Cómo están ustedes? Y un saludo. Muchas gracias, Martín. Ahora sí te escucho perfectamente. Hoy has publicado un artículo en Página 12 y lo has titulado de la siguiente manera: El virus del cacerolazo, crear una epidemia que arrebate la clase media al presidente.
Allí plantea distintos hechos. Lo primero que quiero preguntarte con respecto a ello es, ¿cuál fue el momento de rabia, de furia de estos sectores empresariales de las multinacionales para luego ver los efectos? El momento de furia es exactamente el que descubría, el que mostraba el informe que yo acabo de ver, que ustedes acaban de pasar, justamente cuando el presidente llamó miserables, sin nombrar a la empresa, pero claramente miserables a quienes despedían gente, sobre todo las grandes empresas, cuando las pequeñas empresas no están despidiendo gente. Las empresas grandes o despiden o amenazan con despedir en medio de la pandemia, que supone, como en todo el mundo, no solo una pandemia, no solo una infección generalizada, no solo la epidemia generalizada que cruza fronteras, sino un parate muy fuerte de la economía, con una caída de la actividad industrial, justamente cuando el nuevo gobierno, Alberto Fernández asumió, como ustedes saben bien, el 10 de diciembre del 2019, cuando el nuevo gobierno estaba tomando medidas para reactivar, entre otras cosas, la renegociación de la deuda. Esto es lo que enfureció. Sí, Martín. Hemos perdido la comunicación con Martín Granovsky, periodista catedrático, con nosotros desde Buenos Aires, Argentina. Rápidamente le pido a la producción que la restablezcamos. Es un análisis que apenas evidentemente comienza, producto de una serie de situaciones que se han registrado durante las últimas 48 horas. En medio de las decisiones que ha tomado el gobierno del presidente Fernández, por ejemplo, de llamar a la cuarentena social, a la cuarentena de carácter total. Vemos además allí en las imágenes todos los locales cerrados, medidas de carácter económico para paliar precisamente esta compleja situación. El sector empresarial se le ha pedido que no es que no gane, porque siempre ganará, solamente que gane un poco menos este mes de marzo, el pasado, y este mes de abril, en medio de esta compleja situación. Después de esto, de manera coincidente, aparecen cacerolazos en zonas residenciales y en zonas de clase alta, particularmente de Buenos Aires, también en Córdoba y en algunas otras provincias de este país del sur del continente, de esta nación. Hechos entonces que precisamente dan cuenta de esta misma situación. Me dicen que ya tenemos a Martín de nuevo con nosotros. Martín, ¿me escuchas? Te escucho perfectamente. Qué bueno. Estábamos justamente en el momento de la furia que se ha despertado. Me decías que es cuando el presidente Fernández dice no pueden ser, y usa esta palabra, miserables para dejar sin empleo en este momento tan difícil a estos cientos de trabajadores. El caso, por ejemplo, de Technics, que dice que son 1.450 trabajadores que quedarán sin empleo. Ahí vamos. Exactamente. ¿Qué es eso? En mi análisis, eso es un desafío. ¿Cuál es el desafío? El desafío es una puja de poder ya mismo, no para el futuro, para cuando la pandemia termine. No hay ningún analista en el mundo, no hay ningún experto en pandemias que diga que esto va a durar más, con mayor o menor intensidad, menos de un año. Porque en realidad esto va a durar hasta que se descubra la vacuna. Y para la vacuna falta, según los expertos, entre un año y un año y medio. Mientras tanto, en cada país, esta va a ser la discusión. ¿Quién carga con el costo? No de la pospandemia, sino de la pandemia. La pandemia significa crisis económica, significa recesión, significa freno de la economía cuando la economía hay actividad y significa distribución de las cargas. ¿Qué quiso hacer Techint? Empresa a la que ustedes conocen bien, porque Techint tuvo una filial en Venezuela por el lado de Siderar, Tenaris, es la gran fabricante internacional de tubos sin costura. No estamos hablando de una pequeña y mediana empresa. Estamos hablando de una empresa que tiene filiales importantes, que tiene base en Luxemburgo, es decir, un paraíso fiscal, que hace negocios en la Argentina, pero que además hace negocios en China, en los Estados Unidos, en diferentes lugares del mundo. Es la gran fabricante de tubos sin costura para la industria petrolera. Este es la gran empresa, el gran conglomerado que le plantea a Alberto Fernández este desafío que a mi juicio es, bueno, las cargas de la pandemia, nosotros resolvemos cómo se distribuyen. Y si es necesario despedir, vamos a despedir. A todo esto ya desde el oficialismo, Héctor Recalde, que fue durante muchos años presidente del bloque de diputados del Frente para la Victoria durante los gobiernos de Cristina Fernández de Kirchner,
dijo que es muy pertinente en este momento, prudente es la palabra que usó, en medio de la emergencia, que el presidente pueda declarar por decreto de necesidad de urgencia la suspensión de los despidos directamente. Esto, quiero aclararles a los televidentes de Telesur, no es un anuncio oficial, sino la palabra del mayor experto laboral del peronismo y el kirchnerismo, Héctor Recalde, que además fue un dirigente muy importante del Frente para la Victoria en los años de Cristina Fernández de Kirchner. Esto es parte de la discusión de la Argentina, juntamente con las medidas que se toman para minimizar los contagios, para minimizar las muertes, para no colapsar el sistema de salud y tenerlo preparado, y al mismo tiempo para que no sufran más los que ya sufren más que el resto. Cuando vemos, de hecho, esta herencia de los 4 años del macrismo. Esta misma situación, luego vemos cómo se refleja a través de los cacerolazos. Decías en el artículo que puede ser una coincidencia, habrá que ver, pero sí también durante esta jornada vemos a exfuncionarios, como por ejemplo la señora Patricia Bullrich de Cambiemos, haciendo referencia a esta situación y saliendo en defensa de los empresarios. Estamos entonces ante la primera gran tensión entre el gobierno del presidente Fernández y la oposición. Es una primera gran tensión, pero yo te haría un agregado, que me parece un agregado importante. Según lo que uno puede percibir, según el análisis y también las encuestas, no creo que las encuestas sean la única fuente de información y análisis para los periodistas, pero las tengo en cuenta también. Según eso, hay un enorme nivel de consenso con Alberto Fernández, no en general, pero sí en el manejo de la pandemia. Todo refleja un acuerdo, inclusive de un buen sector de la clase media que no lo votó, que dice, yo no lo voté, pero respeto su tranquilidad, respeto el cuidado que tiene, me siento cuidada, estoy hablando de los argentinos en general o del pueblo argentino, me parece razonable el manejo de la crisis, me parece bien, es el sentir popular de los sectores populares de más abajo y de los del medio y de una parte de la clase media acomodada, pero hay un enorme nivel de consenso. ¿Cómo interpreto yo esto? Yo interpreto como un ataque que busca separar, justamente ese era el foco de mi artículo, que busca arrebatarle a Alberto Fernández este consenso entre la clase media. Una parte de la clase media lo había votado, si no, no hubiera ganado las elecciones por un margen de un 8% el año pasado. Es una parte importante. Ese apoyo aumentó todavía con la forma en que la sociedad aprecia la conducción presidencial durante la pandemia. Al ver ese fenómeno, esta en realidad yo diría que más que un ataque es un contraataque desesperado. Yo no sé cómo va a terminar porque es difícil hacer profecías en política y es difícil ver el alcance. No fue toda la clase media, pero digamos son focos muy estimulados con una consigna que es muy fácil. Además la consigna revela la dificultad para pegarle al gobierno directamente. La consigna no era contra el presidente Alberto Fernández, tampoco era contra la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner. La consigna era contra los políticos. Era una consigna antipolítica, una consigna de lo que en Italia hubieran llamado cualunquismo en la época fascista o postfascista en todo caso. Una especie de exaltación de un supuesto hombre común que no tiene nada que ver con la política. Y estas cosas en general en el mundo terminan prendiendo en la sensibilidad, sobre todo en momentos de desesperación, cuando el argumento es, bueno, yo estoy pasándola mal, y yo tengo una empresa, o una pequeña empresa, o un pequeño taller, o soy un trabajador, la están pasando mal, y los políticos en general la pasan bien. Bueno, que donen una parte de su sueldo, o que se rebajen una parte de su sueldo. Esto fue acompañado por una cadena, en algunos casos de trolls y en otros de militantes de Cambiemos directamente, más o menos conocidos, más una amenaza de una Confederación Nacional Económica que no existe en la Argentina, es decir, es un WhatsApp apócrifo, pero que circuló mucho entre empresarios, de un llamado a una rebelión fiscal a partir del 1 de abril. Yo quiero decir que ese no es el clima de la Argentina. El clima de la Argentina es un clima de tranquilidad, de razonabilidad, de mucha disciplina social,
de mucha autodisciplina, de mucha solidaridad y de miedo y tranquilidad al mismo tiempo. Me parece que esto tiende a tratar de sacudir esa estabilidad dentro del miedo que tiene todo el mundo hacia, digamos, en términos personales y en términos colectivos, por el coronavirus, el COVID-19. Escuchándote atentamente, Martín, brevemente para despedirte. Oportunismo político, entonces, en un momento en donde hay una gran emotividad, me refiero en general en todos los países, buscando la manera de ayudarse unos entre otros ante una situación tan difícil. Entonces, oportunismo político sin necesidad precisamente de plantear cábalas porque no te gustan, es un escenario que probablemente se plantea pues bastante desafiante para Cambiemos si quiere mantener un planteamiento de estos en el tiempo. Martín. Lamentablemente hemos perdido a nuestro invitado Martín Granovsky y lamentablemente debemos despedir esta emisión de Es Noticia. Le agradecemos a él, periodista catedrático. Quedaba una pregunta pendiente, será para una próxima oportunidad. A ustedes gracias, con esto lo dejamos. Hasta mañana.